A continuación, y para el cierre del evento, le damos la bienvenida a Alejandro Linares, magistrado de la Corte Constitucional. Alejandro cuenta con amplia experiencia profesional de más de 30 años en el sector público, el sector privado y la academia. En el sector privado ejerció durante más de 20 años su profesión en varias firmas de abogados, incluyendo a Gómez Pinzón. Es abogado de la Universidad de los Andes, tiene un LLM de la Universidad de Harvard y es profesor en Derecho de la Universidad Externada. Alejandro, bienvenido. Ay. Bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Universidad de los Andes, al Semillero, a todas las firmas de abogados que organizaron este seminario. Me llamó a invitarme a cerrar el seminario. Le dije que se me olvidó anotar la fecha, pero para mí era muy importante, no solo por razones profesionales, sino también principalmente por razones personales, por la estimación que le profesé a Andrés Hoyos, llegar acá a compartir con ustedes algunas experiencias. Sobre todo quería plantearles algunas reflexiones sobre cómo veo el M&A en este nuevo gobierno. Tal vez no para asustarlos, sino para darles una perspectiva diferente, digamos, para mostrar cómo está pensando, o sea, cómo piensan los que no piensan como nosotros, porque eso ayuda mucho, no solo en el mundo del M&A, sino en el ejercicio profesional. Y en ese sentido, me perdí esta mañana, no pude venir, pero quería venir a oírlos en el tema de ESG, porque ESG es un tema que está de moda, difícil de digerir. Yo leo mucho sobre ESG, pero no lo entiendo bien, es un concepto difícil. Lo que sí entiendo es la discusión filosófica sobre para qué existen, digamos, las sociedades en el ámbito privado, y si la sociedad debe generar valor solo a sus accionistas o debe generar un valor más allá de sus accionistas, y cómo manejar, cómo balancear los distintos intereses de los stakeholders. Eso, digamos, desde una perspectiva de gobierno corporativo es muy, muy interesante. Pero cuando a uno le dicen, no, es que estamos dedicados al ESG, hablando de temas ambientales, temas sociales, temas de gobernanza, uno queda con la impresión, siendo un abogado de los Andes, de que no sabe cómo se come eso. Pero no quisiera meterme en el tema de ESG, porque nos están llegando los primeros casos a la Corte Constitucional sobre temas, no nos están llegando, nos han llegado muchos, pero sobre temas que tienen que ver con empresas y derechos humanos. Y un poco lo que yo quería aprovechar esta oportunidad era, pues primero que todo, compartir algunas lecciones de vida y después darles mi visión apocalíptica del M&A, y después nos vamos a tomar al cóctel. Voy a tratar de no demorarme mucho, pero sí quiero dejarles como algunas reflexiones sobre el mundo del M&A. Lo primero es, uno al final de la vida, ustedes dicen, no, es Linares parece joven, pero no soy tan joven. Uno al final de la vida dice, bueno, yo trabajé toda la vida, ahorré y ahora me toca pagar impuesto de patrimonio. Entonces, ese mensaje para los más jóvenes sobre todo es, mi mensaje es: disfruten la vida, no ahorren, gástense la plata, porque realmente lo que hay que hacer es vivir sabroso. Pero yo lo hago en tono jocoso, pero digamos, uno dice, ¿yo para qué trabajé toda mi vida? Aquí hay gente obviamente que tiene mucho más patrimonio que yo porque se dedicaron más tiempo al tema privado, pero cuando uno dice, no, me va a tocar pagar impuesto de patrimonio, así sea una cifra nominal,
realmente desde el punto de vista, digamos, filosófico de la vida, uno dice, pero ¿para qué ahorro? ¿Por qué no me gasté esto en más viajes a la India, a la China, a Londres, a Sudamérica? O sea, el sentido de la vida uno como que le dice, de pronto no es tan bueno ahorrar ni trabajar, de pronto vale la pena de crecer. Y digamos, frente a esa realidad, uno lo que dice es, voy a regalarle todos mis bienes a mis hijos y voy a crecer, voy a usar blue jean, no necesito corbata, ya está nada más. Entonces uno tiene que disfrutar la vida. ¿Y por qué digo que hay que disfrutar la vida? Porque Andrés Hoyos fue una persona quien quise mucho, admiré mucho, trabajó mucho, pero también disfrutó la vida. Una persona extraordinaria, muy simpático, muy orientado a los resultados. Y mirando retrospectivamente, creo que todos cometimos el error de trabajar mucho y no disfrutar más la vida, no disfrutarnos más todos esos dólares que se hacen hoy a 5,000 pesos, pues dólares que se hacen en las transacciones de Money. Realmente no sé para qué uno tiene los ahorros en los bancos o en inmuebles para venir a pagar impuestos de patrimonio. Esto es una reflexión de vida, porque uno dice, bueno, ¿para qué trabajé tantos años ahorrando plata? De pronto, y para los más jóvenes es mejor no ahorrar mucho, sino utilizar los recursos en experiencias, en viajar y en otro tipo de cosas que de pronto son mucho más apasionantes que el mundo del M&A, que es muy apasionante. Lo otro que quería, digamos, el mensaje de disfrutar la vida, aquí está Alexandra, a quien quiero mucho. Quería darle un saludo muy especial, que fue la esposa de Andrés Hoyos. Y esa, digamos, es la razón principal por la cual decidí venirme un viernes al centro de la ciudad, ya oscureciéndose, a compartir con ustedes estas reflexiones. Segundo, quería hacer marketing de este libro. Este es un libro que yo escribí con la ayuda de Antonio Laborde, que está aquí. Tiene el laudo de Galera Zamba. Ahorita está en la página. Bueno, por ahí lo tenía, no encontré la página. Tiene una recopilación, digamos, de la visión del M&A desde distintas fases, las distintas fases en las cuales los abogados tenemos un rol o tienen un rol. Los viejos no lo necesitan porque es mucho más que el libro, pero los jóvenes lo que pueden apreciar es la complejidad del mundo del M&A. El mundo del M&A realmente es muy complejo porque no solo requiere altas dosis de sentido común y paciencia, sino también unos conocimientos jurídicos enciclopédicos para manejar muchos temas que se ven en el due diligence, muchos temas de obligaciones, de contratos y adicionalmente de traducción de palabras anglosajonas que aquí uno cree que tiene una traducción en el español fácil, pero no es fácil, como señalaba el profesor Solarte en el panel pasado. Y un poco este libro lo que busca es buscar vivir de los derechos de autor. Este año recibí 60 euros de Tirant por derechos de autor de este libro. Eso para decirles que ese es un tema que no creo que uno pueda vivir de escribir nada. Los que son autores acá me imagino que están en la misma situación en la cual las regalías de derechos de autor son muy bajitas. Pero bueno, lecciones de vida para los jóvenes. Lo primero es que uno nunca termina de aprender. Todos los días hay que seguir estudiando, estudiar. Yo creo que esa es una lección muy importante para los jóvenes. Segundo, humildad. En el mundo del M&A no hay tanta humildad, pero creo que esa es una lección muy importante. Mucha humildad, sobre todo con la vida, porque la vida le da a uno golpes fuertes y grandes y pequeños, pero la humildad le ayuda a uno mucho como a salir adelante. Tercero,
hay mucha gente que cree que los buenos abogados son los que hablan carreta. Yo creo que cuando uno ha estado en distintos roles en la vida, se da cuenta que la gente hoy en día no come carreta, la gente tiene muy poco tiempo y lo que uno debe hacer es ser muy pertinente en lo que habla, no hablarle carreta ni a los clientes ni a los otros abogados porque sabe que eso no sirve para nada. A renglón seguido, escribir corto. Uno como juez lo que más añora es que le escriban corto. Cuando usted ve un memorial de 400 páginas, no se lo lee, se va a leer el párrafo del resumen ejecutivo en la primera página y yo creo que los abogados tenemos que aprender a escribir corto. Incluso las demandas de constitucionalidad que yo más admiro y leo con gusto son las cortas. Y escribir corto es toda una virtud, es muy difícil. Y cuando uno no tiene tiempo, le toca escribir largo. Cuando uno tiene realmente tiempo de escribir, escribe corto, porque es capaz digamos, de poner en pocas palabras unas ideas complejas. Lo otro hoy en día es que uno tiene que tener conocimientos multinivel. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que uno no solo debe dominar el derecho donde uno vive, sino conocer el derecho comparado, el derecho extranjero y hoy en día más que nunca el derecho internacional. Les recomiendo a ustedes, y haciendo una introducción de lo que voy a decir más adelante, que se lean el Acuerdo de Escazú, porque creo que el Acuerdo de Escazú va a tener una influencia muy importante en las operaciones de todos los abogados que trabajan con el sector privado en Colombia. Y es importante porque uno a veces desestima cierto tipo de ideologías o cierto tipo de enfoques de la vida o cierto tipo, digamos, de cosmovisiones, pero el país ha cambiado y yo creo que le toca a uno cambiar también su propio chip. Incluso los temas de ESG, pues esos son importantes. Los temas de derechos humanos, a mí me impresiona, digamos, el lenguaje internacional de los derechos humanos, la importancia que hoy en día tiene a nivel internacional. Ese es un lenguaje que todo el mundo habla y que uno no estudia mucho en la universidad. Y también los temas procesales. Yo recuerdo que en la universidad yo decía, no, yo no sé procesal, pero hoy en día soy una persona que trato de leerme siempre el Código General del Proceso cuando tengo cualquier tipo de problema, digamos, procesal. Uno en el litigio permanentemente debe leer esos códigos porque uno desprecia las normas procesales y realmente al final del día terminan siendo, como decía el profesor Solarte, parte de la caja de herramientas que uno necesita y esas normas procesales dan muchas luces en cuanto a cómo hacer efectivos los derechos. Lo otro, pues nunca dejar de estudiar los hechos. Los hechos en cualquier rama del derecho son importantes y nunca debe olvidar uno cómo ve los hechos, no solo los hechos relevantes en el proceso y en el expediente, sino un poco el contexto que hay detrás de un negocio, cuál es la estructura de un negocio, porque eso es muy, muy importante. Y ser pragmáticos. Yo creo que la labor de nosotros los abogados es resolver problemas prácticos de la gente. La gente no le interesa mucho una discusión sobre daños consecuenciales. Realmente al cliente lo tiene sin cuidado si el daño consecuencial bajo la ley de Nueva York existe o no existe, o si en Colombia el lucro cesante es equivalente al daño consecuencial, o si el 1616 del Código Civil prohíbe los daños consecuenciales cuando no hay dolo. El cliente lo que le interesa es cerrar el negocio y que los abogados se pongan de acuerdo rápido y muchas veces la mejor salida es no decir nada en una cláusula y dejarle el tema al derecho aplicable si es que hay una controversia en el contrato. Finalmente, mucho cuidado con las cláusulas de último minuto. Uno siempre pierde los pleitos en la última cláusula que negoció a las 3 de la mañana, porque siempre va a quedar mal escrita, y el litigante le va a decir a uno quién fue el genio que escribió esa cláusula. Es una cláusula ininteligible, y esas cláusulas de último minuto generalmente son definitivas. Finalmente, como lección,
la experiencia es lo que uno ya, digamos, es la acumulación práctica de todos los errores que ha cometido en la vida. Entonces, cuando dicen que alguien tiene experiencia, es porque ha cometido muchos errores en la vida y por esa razón es que las canas son importantes, porque la experiencia que uno tiene es de batallas perdidas y por esa razón, entre más pierda uno, pues más aprende, uno siempre aprende de sus propias lecciones. Cambio de chip, ya para cerrar, irnos a tomar un vino, no sé si hay whisky. ¿Cómo estoy viendo yo nuestro país? Yo creo que se vienen tiempos muy interesantes. Yo creo que la subida del presidente Petro es bien interesante, pero la voy a complementar con un viaje que hice a Chile hace 2 semanas. Estuve en Chile hace 2 semanas, me invitaron a una reunión de tribunales constitucionales y en cierta forma hablamos sobre la constitución chilena. De hecho, la he leído con mucha atención. Primero, no pasó, fue rechazada por un 62% de la población chilena, pero eso no quiere decir que el mundo vaya en esa dirección. Entonces, cuando uno lee la constitución chilena, se da cuenta, por ejemplo, mis amigos chilenos, los momios, o sea, los que hacen M&A, están aterrados con el texto de la Constitución. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que Chile tenga un Estado pluriétnico y pluricultural y plurinacional? Entonces yo les digo, eso ya lo trae la Constitución del 91. Y entonces dicen, no, qué horror que el artículo 61 del proyecto de Constitución reconozca la interrupción voluntaria del embarazo. No me voy a meter en temas sensibles, pero el artículo 61 del proyecto de la Constitución chilena permite la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no está en la Constitución de Colombia, pero nosotros ya lo dijimos en varias decisiones de la Corte, la más reciente, una de este año, la C055 del 22. Dice que habrá una acción cautelar que es parecida a la tutela y que habrá una Corte Constitucional, que hoy en día existe, pero una Corte Constitucional con mayores poderes, con el poder de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Nosotros lo teníamos desde 1910, pero una acción de tutela que también puede ser revisada por el Tribunal Constitucional. Eso a mí no me quita digamos, el sueño. Que el Estado debe ser paritario, me parece bien, pero eso está en varias partes, la palabra paritario está en varias partes de la Constitución. Habla del buen vivir, si ustedes se leen el artículo 8º del proyecto de Constitución que fue derrotado, hablaba del buen vivir. Francia ahora dice que es vivir sabroso, es más bonito vivir sabroso, pero entonces yo dije, bueno, ¿qué es el buen vivir? El buen vivir lo llama el mismo artículo de la Constitución, es el equilibrio armónico entre la persona, o sea, el ser humano, la naturaleza y las organizaciones de la sociedad. A mí, con el impuesto de patrimonio me está sonando el concepto de vivir sabroso o el buen vivir, pero lo que quiero ilustrar jocosamente es que este discurso no es un discurso exclusivamente colombiano, ni exclusivamente chileno. Es un discurso que ustedes oyen un pedazo en México, oyen otro pedazo en Venezuela, no tanto, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Colombia. Y ese discurso es el que está permeando la sociedad. ¿Y a qué obedece ese discurso? Eso, aprovecho una metáfora de Gargarella para explicar, o para que entiendan para dónde vamos en este gobierno. Gargarella dice que, bueno, la Constitución tiene 2 grandes partes, la parte dogmática, donde están los principios, valores y derechos fundamentales, y una parte orgánica, que es donde está el cuarto de máquinas de la Constitución, o sea, donde están los órganos encargados de hacer efectivos los derechos. Y entonces Gargarella señala que mientras que la parte dogmática, los principios, los valores, se desarrolla a través de los jueces, es un discurso interesante, o sea, los jueces
somos los que desarrollamos los derechos fundamentales. La parte del back office de la Constitución es el Congreso y el Ejecutivo, que por definición son disfuncionales. Es la antigua, es lo viejo, la antigua democracia representativa, y que esa democracia representativa está interesada en mantener el statu quo y no va a desarrollar los derechos fundamentales de una manera universal para todo el mundo. Esa tesis de Gargarella es una tesis muy expandida en el mundo, digamos, donde hoy en día me muevo, y es: los jueces somos los genios, los dioses, los que somos capaces de sacar sentencias de tutela ordenándole a los viejos de la parte orgánica, al Ejecutivo y al Legislativo, que funcionen y que vayan en pro de la sociedad, y haya, digamos, un mayor pluralismo y una participación democrática mayor en el desarrollo de la sociedad. En ese discurso, digamos, es que yo leo a Petro, pero va uno a decir, bueno, entonces, ¿qué han hecho el Congreso y el Ejecutivo hasta ahora? Lleva solo 2 meses el presidente Petro. Realmente a mí me sorprende, y esta es la primera vez que un presidente como Petro tiene una mayoría importante en el Congreso. Entonces vieron ustedes que aprobaron el acuerdo de Escazú, se aprobó, se va a aprobar el tema de la paz total, se le dio pupitrazo a la tributaria en las comisiones terceras de Senado y Cámara. Yo creería que el tema, bueno, la paz total va a funcionar. Y vienen, según dicen, el año entrante una reforma a la salud, una reforma a las pensiones, una reforma laboral, una reforma, pues hay un acto legislativo sobre la jurisdicción agraria. Hay muchos temas que nos van a mover el piso a los abogados, y pensaría que la vieja tesis de Gargarella de que el cuarto de máquinas, o sea, la parte vieja de la Constitución, no cambió, está cambiando en Colombia. Digamos, hoy en día la Corte se ve más bien con una actitud más pasiva, en el sentido de que dice, vamos a ver qué hace este nuevo presidente para ver si la Corte tiene que frenar, digamos, un abuso del poder, o sencillamente tiene que dejar que el Congreso y el Ejecutivo desarrollen la Constitución de 1991. Entonces, en ese contexto, mi invitación es digamos, a ser muy abiertos, a entender que hay un discurso distinto, un discurso que obviamente los abogados de M&A, tal vez ESG es lo único que se acerca a todo ese tema. Tal vez ese nuevo movimiento que hay desde el año 2011 sobre empresas y derechos humanos es una forma de verlo, pero más y más vamos a tener que tener en cuenta esos temas, digamos, de unas comunidades que han estado históricamente olvidadas y que, por ejemplo, van a influir seriamente sobre el desarrollo de Colombia. Ejemplo, todos los proyectos que hay de generación eléctrica en La Guajira van a estar sometidos a consulta previa, aún antes de Escazú, porque el convenio 169 de la OIT fue aprobado en el año 91, y hoy día la Corte en su jurisprudencia señala que es un derecho fundamental. Pero ahora con Escazú, no solo las comunidades étnicas, sino también los campesinos van a tener que ser consultados respecto de proyectos que los afecten en su desarrollo. Entonces, todo el tema de infraestructura de carreteras, todo el tema de proyectos mineroenergéticos, hay muchos temas que se desarrollan y que tienen que ver con las operaciones privadas y el M&A, que van a sufrir, yo diría, que demoras. Y mi invitación a los abogados que hacen M&A es a que traten de ver esos otros contextos, porque si bien no son estrictamente jurídicos, sí les permiten dar una mejor asesoría a sus clientes, de ver, digamos, por dónde está yendo el país, y de cierta manera para alertarlos de que el tema no es un tema fácil. El tema, digamos, que se nos viene a todos es un tema complejo, pero que implica reconocer otras diversidades, reconocer otras cosmovisiones, y eso se va a reflejar tarde que temprano en acciones de tutela en la jurisdicción constitucional. Yo dejaría ahí,
No sin antes felicitarlos, sobre todo a las firmas de abogados que se han podido poner de acuerdo en hacer un seminario conjunto. Creo que es muy importante, creo que hay que hacer más estos seminarios, como señalaba el doctor Solarte, con temas específicos. Yo creo que el tema de unir la comunidad arbitral con el tema del M&A, sobre todo a sabiendas de que casi siempre se pacta, si no es la ley de Nueva York y la jurisdicción de Nueva York, cuando no es eso, hay arbitraje local. Y creo que sí es importante que la comunidad arbitral se empape de todos estos términos en inglés que tanto le gustan a Daniel y que son difíciles de traspasar o traslapar al derecho colombiano, pero creo que este es un gran esfuerzo y yo solamente quería recordar con mucho cariño al gran Andrés Hoyos, que todavía nos hace mucha falta. Muchas gracias por la atención y les invito al cóctel.